os voy a presentar a José María. Yo os decía que para mí es un referente, tanto intelectual como personalmente, ¿no? Yo, pues, cuando sea no mayor, sino cuando sea más madura, me encantaría saber todo lo que él sabe. No tenemos la misma rama universitaria, ¿no? Porque él es jurista, pero es un hombre comprometido con los derechos humanos, comprometido con la sociedad civil y, bueno, últimamente anda en ese camino con su equipo en el Instituto Andaluz de Administración Pública, de darle la vuelta a la formación. Yo creo que ayer hablábamos en otra reunión que no tiene relación con el día de hoy, y todo el mundo decía lo importante que es la formación, y yo estoy convencida de que le daremos la vuelta porque está siendo muy difícil. Yo creo que cuando organizamos una actividad formativa, creo que es que la llevamos en vena. Nos gusta sufrir ese padecimiento de esos 5 primeros minutos cuando alguien no llega. Entonces, para evitar ese tipo de sufrimientos y que nuestra salud, que es algo en lo que él también está muy acostumbrado a trabajar, no en vano ha sido el responsable en la Junta de Andalucía de esas tareas, digo que para mejorar nuestra salud y capacitarnos cada vez de forma más fácil y accesible, la incorporación de las nuevas tecnologías y de los procesos para la formación lo vamos a integrar. Y yo le decía hoy que voy a hacer algo pegado a su portafolio, pues para que también la Federación y con ella todas las personas que creéis en la formación que nosotros diseñamos, gracias también al apoyo del Instituto, pueda ser ese proceso de excelencia que todos queremos, porque amamos además a la administración pública y de forma particular a la administración local. Así que tenéis el lujo esta mañana de poder escuchar al director. Tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a todos por vuestra atención. A mí me corresponde de alguna manera daros cuenta, como se tenga, la medida que os pueda servir, ser útil, dar cuenta del contexto en que nos situamos, todo lo que os queremos contextualmente reflexionar sobre lo que sería el gobierno abierto y la cooperación. Yo antes de estar en el instituto, durante 10 años he trabajado en estudios de perspectiva, básicamente en estudios de tendencias, escenarios, que de alguna manera nos permitían situar la planificación general de determinadas políticas de la Junta, sobre todo en el área de la innovación y de la salud, y la construcción de dar tendencias o elementos que faciliten la planificación estratégica y todo lo que es la producción legislativa de lo que viene trabajando. Eso me ha permitido estudiar, analizar, investigar un conjunto de informes de prospectiva que nos permitan conocer los grandes trazos donde nos situamos ahora mismo en todo lo que es la transformación de lo que significan los espacios públicos, los gobiernos, la administración, en los contextos internacionales o en el mundo en su conjunto. Básicamente la idea que os quería presentar es una idea de perspectiva. Os quiero explicar las tendencias que yo he estudiado, que de alguna manera conforman el marco que nos situamos. La foto que os presento es la foto del tránsito de la luna cruzándose con el sol, y de alguna manera da una idea de lo que significa la perspectiva. Intentar ver de forma más amplia posible y a lo más lejano posible. Cuando hablamos de perspectiva hablamos de estudios de 10 o 20 años. Sabéis que tenemos digamos la bondad de tener presente como sede de la Unión Europea un instituto de perspectiva de la Unión Europea aquí en Sevilla, en el edificio del Trade World Center, detrás del edificio Triana. Trabajan 300 investigadores que realizan estudios de perspectiva sobre determinados elementos de las políticas de la Unión Europea. Una de ellas es también de Government, vamos a explicar algunos de sus informes, pero hay muchos otros centros de referencia sobre perspectiva sobre el nuevo fórmula de gobierno. Básicamente, los nuevos gobiernos, las nuevas administraciones se van a situar en nuevos contextos de lo que llamamos sociedad del conocimiento. Sociedad del conocimiento básicamente es lo que por consenso estimamos, digamos, el modelo social que se trata de alguna manera, que avanzamos en los nuevos escenarios del siglo XXI. Es una formulación, digamos, consensual, determinada por determinados científicos, intelectuales, filósofos. Hay una concreción bastante lúcida que recoge la Nación Unida en un documento de la UNESCO que se llama justamente así, hacia la sociedad del conocimiento 2060,
5, que está disponible en su página web en español, si alguno os interesa, y que básicamente refleja, digamos, cuál va a ser los próximos desarrollos sociales que se van a verificar en nuestro mundo. Y básicamente se generan cambios muy significativos. Hay un cambio casi radical en la forma de la presencia donde el hombre, como el hombre vive, como el hombre se relaciona, como el hombre trabaja y como el hombre de alguna manera se anticipa, bueno, se desarrolla en este nuevo siglo XXI. Básicamente desarrollado por la globalización económica y sobre todo por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Digamos que el hecho que dispara el cambio significativo son lo que llamamos las TIC. La tecnología de las comunicaciones se desarrolla, la tecnología empieza a desarrollarse en California a partir de los años 70, han tenido ya en se encuentra un alto grado de madurez y eso de alguna manera ha transformado, ha sido el motor de la transformación de la acción de las personas en el mundo. Básicamente porque por encima de todo el hallazgo definitivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido que nos ha dado la capacidad de colaborar y cooperar de forma colectiva en las personas en el mundo. Básicamente ese es el gran hallazgo. Las tecnologías de la información y comunicación, hay ahora mismo más móviles en el mundo, 8.000 millones de móviles, más que personas. Hasta la India dispone, el 90% de la India tiene acceso a un móvil. Hay muchas más personas, está casi todo el mundo conectado a través del móvil. Esa función, esa capacidad comunicativa, lo que ha generado a su vez es la capacidad de colaborar y cooperar en común. Eso, digamos, es lo que está generando las grandes transformaciones que estamos modificando y que se siguen desarrollando y no sabemos cuándo esto va a cristalizar. Otra de las grandes consecuencias, de las grandes, digamos, datos que observamos es que todos estos elementos presentan una extrema capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, es decir, y de incertidumbre. No sabemos, es decir, se sabe muy poco de lo que va a acontecer, muy poco. Dependerá de la decisión que adoptemos, pero no llegamos a comprender muy bien, digamos, el futuro, el elemento más amplio del futuro, porque dependerá de la decisión que adoptemos. Y por tanto es muy difícil predecir un futuro reconocible en escenarios tan dúctiles, tan cambiantes, tan elásticos. Y es una de las características que nos van a determinar en todo nuestro proceso. Por decirlo, lo que a nosotros nos interesa de los elementos que en nuestro juicio están cambiando radicalmente su posición, la forma de estar y de ser del nuevo mundo, primero son las personas del siglo XXI son muy distintas a las personas del siglo XX, vamos evolucionando unas características brevemente referiré, y por otra parte también se altera todo el régimen de distribución del poder y cómo se practica el poder, todo lo que representa la nueva fórmula de gobierno y a su vez la fórmula de prestación de los servicios a través de las administraciones o de la distribución de los derechos, de los principios a través de las administraciones públicas. Estos tres elementos van a cambiar, en todo este proceso van a cambiar de una forma intensa y justamente es lo que a nosotros nos afecta ahora todo este movimiento que se está generando. Por decirlo de una forma simplificada y anticipatoria, de alguna manera se resitúa todo lo que son las relaciones entre los gobiernos y las sociedades. Como lo veis, por una parte los ciudadanos cada vez se sienten más empoderados personalmente, de alguna manera se piensa que la sociedad del conocimiento es un retorno a la nueva sociedad, a la antigua sociedad del Renacimiento, donde el hombre es principio y fin de todas las cosas. Se habla de un hombre hiperindividualista, que requiere su independencia, su empoderamiento personal, su independencia social. Y eso exige a su vez que todo lo que significa sus relaciones con el espacio público, los intereses colectivos, de alguna manera él pide una participación intensa y una deliberación compartida. Por otra parte, como veis, tendencia de doble trazo, los gobiernos se abren, los gobiernos se someten a los principios de información, transparencia, se hacen lo más abierto posible y transitan hacia nuevos gobiernos cooperativos. Os presentaré algunas ideas. Y de alguna manera de esta conjunción de nuevos elementos se va a un proceso de lo que llamamos de coproducción. El espacio público, los intereses colectivos lo hacemos de forma conjunta entre las sociedades y los gobiernos que hacen de catalizadores, facilitadores de la acción de la sociedad. Eso, digamos, por decirlo de una forma sintética, son los nuevos marcos donde nos vamos a situar. Cada vez más sociedades que intervienen en los procesos de los espacios públicos, por llamarlo, digamos, lo que son los intereses generales, y de alguna manera se apropian de la gestión pública y de la acción pública. Y de esto hay muchísima experiencia en todo el horizonte internacional, en todo, desde Estados Unidos, desde Chile, desde la India, desde Kenia, muchísima experiencia donde los ciudadanos de alguna manera se hacen frente ante las necesidades colectivas que los gobiernos y las administraciones no tienen capacidad para hacer. Es una experiencia muy interesante, por ejemplo se llama Code América, donde jóvenes
una pequeña localidad norteamericana, hay una nevada infinita, el ayuntamiento no tiene capacidad para limpiar la ciudad de la nieve, porque creo que hay 2 metros de nieve, y los jóvenes a través de Facebook diseñan un sistema de distribución de su territorio, del municipio, y entre toda la comunidad limpia en 2 días el conjunto de la administración local. Es una experiencia donde los propios ciudadanos se organizan de alguna manera para resolver una cosa aquí inmediata, que era la limpieza de sus calles de la nieve para poder transitar y recuperar la convivencia, digamos, cotidiana, donde las administraciones públicas no tenían capacidad para hacer. Experiencias como esta hay muchísimas en distintas naturalezas. Los ciudadanos, por ejemplo, de Berlín están adquiriendo las multinacionales del agua sus acciones sobre la empresa del agua para hacerse copropietarios de las acciones. Los de Hamburgo están tratando de recuperar también su posicionamiento con la empresa de la luz, de la electricidad, para ocupar también propiedad de la empresa del agua para recuperar los espacios públicos que tanto les interesa. Y un poco el escenario general que nos situamos es de doble caso. Ciudadanos que de alguna manera se interesan por sus propios intereses, sobre todo en salud, en espacios sociales, intereses que están más afectos a sus propias realidades personales, y gobiernos que cada vez se abren más. Se abren a la información, a la transparencia. Obama, cuando desarrolla su línea de gobierno abierto, abre 400.000 bases de datos a los ciudadanos y a las empresas, abierta a la innovación y el conocimiento del conjunto de la comunidad. Cameron abrió 40.000 bases de datos, que eso ha generado innovación, conocimiento y muchas posibilidades para su desarrollo. Bien, por decirlo de alguna manera más detenida, los ciudadanos empoderados, y si no los empoderan, se emancipan, se toman el poder, y eso vemos episodios permanentemente, no solo en Europa, sino sobre todo en países en desarrollo, y posiblemente estos movimientos sean más avanzados que los países más desarrollados, que son más limpios, más estructurados. Cada vez más están informados, están conectados, tienen la posibilidad a través de las redes, a través de las tecnologías, de organizarse y desarrollar su intervención en el espacio público. A su vez, también es importante, exigen un compromiso, un nivel de intervención con compromiso ciudadano, combinando regulación y persuasión. Después reflexionaremos sobre esto en la medida que tengamos tiempo. Y de alguna manera se piensa que los modelos políticos evolucionarán hacia modelos mixtos representativos de liderazgo. La verdad, cuando la Nación Unida hace proyecciones sobre el nuevo modelo de democracia en el mundo, ellos hablan de la democracia representativa, evolucionamos hacia la democracia deliberativa, donde todos deliberamos sobre las decisiones colectivas, que a su vez acabarán cuajando lo que se llama democracia asociativa, a través de grupos de intereses de minorías o de sociedades civiles organizadas. Si bien es verdad que hasta ahora, por lo menos la experiencia que tenemos, los modelos deliberativos puros, que explicaré por ejemplo la experiencia de California, no están dando resultados esperados, porque de alguna manera la función deliberativa compartida del conjunto de la comunidad es fácil para tomar decisiones blandas, poco costosas para la comunidad, y eso acaba generando la quiebra o la dificultad de los problemas que se originan a nivel colectivo. De alguna manera, eso ha puesto en tela de juicio el desarrollo del proceso deliberativo propiamente dicho, y se mantiene ahora mismo en la acción política, en la doctrina política se mantiene un cierto equilibrio entre la función representativa y la función deliberativa. La función representativa política ha declinado, pero como ha declinado todos los procesos de intermediación en la sociedad del gobierno, todos los procesos de intermediación están cuestionados, porque la teoría de la información nos permite relacionarnos todos con todos, y eso es el potencial. Es decir, es un proceso enzimático, es decir, todos nos podemos, todos nos podemos relacionar con todos. Por tanto, todos los procesos de intermediación, como una agencia de viajes, ya todos nos organizamos nuestros viajes porque podemos acceder directamente a Internet, directamente a los productores, a los distribuidores. Todos los procesos de intermediación con la sociedad del conocimiento y con las tecnologías están cuestionados y han declinado. Y el proceso también de intermediación política a través de nuestros representantes políticos está cuestionado. Está cuestionado porque los propios ciudadanos quieren ser partícipes en procesos mucho más intensos para la toma de decisión de sus espacios públicos, que le afecta a su vida de la salud, de la educación, del contexto urbanístico, en general de todo. Y por otra parte, los gobiernos cada vez se abren más, abrirse en el sentido que aportan toda la información que disponen, se hacen transparentes, explican cómo hacen las cosas y cómo lo definen, y someten toda su actividad a procesos de participación en cada comunitaria.
Y cada vez también se más desarrolla lo que son las relaciones colaborativas, cooperativas, multi, intra, inter, eco. Básicamente todos los procesos, enseñaré un nuevo modelo de gobernanza del siglo XXI que se ha definido por la OMS para el entorno de salud, como cada vez los modelos son mucho más interconectados. Todos están relacionados una cosa con otra. Los espacios de análisis pormenorizados o sobre un punto ya no tienen sentido. Todo está conectado con todo. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Administración Pública hemos hecho un ejercicio de la conexión de las políticas que nosotros desarrollamos: formación, evaluación de políticas públicas, calidad, innovación, el conjunto de unas 10 políticas que nosotros desarrollamos en el ámbito de la Junta de Andalucía, y lo que hemos desarrollado es un mapa de la conexión, y al final hemos construido un espacio sistémico, ¿sí? Porque todo está conectado. La formación es imprescindible para generar innovación, para capacitar a las personas a tener capacidades para desarrollar técnicas de innovación, está unida a la evaluación de políticas públicas. La evaluación de políticas públicas es a su vez un proceso de innovación colectivo permanente. Vemos como todo está, todas las visiones que hoy queremos ofrecer tienen que ser sistémicas, la alta interdependencia y conexión entre los distintos mundos. Y eso lo veremos posteriormente también en algún elemento más. Por otra parte, los procesos de participación que hablamos son duales, y esto es importante también significarlo. Una cosa es la participación institucional, que es la que más se prodiga por parte de las administraciones públicas, de la sociedad civil. Estimamos sociedad civil aquella sociedad organizada, a través de fundaciones, asociaciones o cualquier estructura, digamos, de poder, que a su vez está sufriendo también las propias, digamos, dificultades de intermediación que soportan los responsables políticos. E igual, también las fundaciones, asociaciones, su liderazgo de, digamos, de activistas sociales soportan las mismas dificultades que están soportando los representantes políticos. Y eso dependerá del ajuste, de la adaptación, de la flexibilidad, de los nuevos modelos de organización de desarrollo para atender a una participación directa donde cada uno individualmente actúa y se convierte, digamos, en un activista independiente frente a aquello que le incomoda a la empresa. Y por eso, de alguna manera, cuando hablamos de participación, tenemos que conseguir dos modelos de participación. La participación institucional, la que hasta ahora se ha ido de alguna manera desarrollando, que tiene sus déficits, pero también tiene evidentemente sus fortalezas, y la participación individual de los ciudadanos, que todos los días se están posicionando de lo que piensan sobre lo que hace el gobierno, lo que hace la administración, y esto es muchísimo más difícil de alguna manera de verificar. Por eso tenemos que entrar en nuevos elementos de análisis de necesidades, de expectativas, de análisis de las redes sociales. Entramos en un contexto mucho más complejo, porque es mucho más difuso y mucho más difícil de precisar. Os quería aportar una visión de gobierno que de alguna manera hace encajar todos estos elementos. Y curiosamente, este esquema es el esquema central del informe de Government del gobierno de Singapur, que curiosamente el gobierno de Singapur es el número uno en gobierno de Government del mundo, el gobierno más desarrollado en política de gobierno abierto, el gobierno electrónico del mundo, el gobierno de Singapur. Sabéis que es una ciudad-estado, algo peculiar, es una democracia formal, pero el mismo partido lleva gobernando los 40 años o 50 que existe, y curiosamente tiene un simbolismo tremendo, ¿no? Porque no es una democracia, digamos, madura. Hay violaciones de derechos fundamentales, de derechos humanos, claramente, por lo menos así las grandes centros internacionales de evaluación de la calidad política así lo han definido. Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión política administrativa, son los más eficientes. En todos los rankings de Goldman aparecen los primeros, por encima de Estados Unidos, de Suecia, de Finlandia. Y como veis, digamos, ellos se construyen todas sus políticas a través de tres líneas. Primero, la cohesión, la conexión, tenemos que estar muy conectados con la ciudadanía. Ellos tienen un gran desarrollo tecnológico, muchísimo, y todo lo hacen a través del móvil, todo está a través del móvil, toda la gestión pública está descentralizada a través del móvil, y a su vez todos sus procesos de creación administrativa se configuran con la información que reciben diariamente, digamos, justamente del feedback que recibe su propia ciudadanía. Por tanto, se conforman servicios públicos, se conforman nuevos servicios en función de lo que todos los días reciben, de cómo lo atiende el transporte, de cómo lo atiende en salud, en consumo, en el interior. Define elementos muy participativos, estructuras muy participadas, y después desarrolla permanentemente procesos de co-creación, hace el común. Está permanentemente en audiencia plena de lo que hace y su ciudadanía,
y de alguna manera esa audiencia la convierte en proceso de cooperación compartida. Es lo que llamamos los nuevos gobiernos cooperativos, que son gobiernos asociados a la sociedad. También en Holanda, el propio Parlamento se definía que avanzaba hacia un gobierno mucho más cooperativo. Los gobiernos cooperativos que actualmente se llaman son aquellos que de alguna manera ensamblan toda su gestión con la propia sociedad y trabajan con la propia sociedad en el desarrollo de todo lo que es la prestación de servicios públicos. Por ir avanzando otros pasos o tres conceptos generales que nos ayudan a comprender que no encontramos. Esta es la pirámide del siglo XXI del empoderamiento que define el Instituto de Prospectiva de la Unión Europea, que tenemos aquí en Sevilla, en un informe de Government 2020, Europa 2020, configura esta nueva pirámide, para que comprendáis dónde nos encontramos. En el siglo XVIII, básicamente, la sociedad humana se ha caracterizado por el Estado liberal, era un marco liberal de derechos, las primeras libertades se empiezan a reconocer, el hombre tiene derecho a libertades, y se continúa, digamos, el orden, el valor encaja todo el desarrollo humano en el valor liberal. Después del siglo XIX pasamos las primeras democracias, el valor democrático, la democracia, la capacidad que los ciudadanos decidan a sus representantes y tomen la legitimidad de sus decisiones colectivas. En el siglo XX hemos gestado todo lo que son los nuevos estados sociales, aquellos que de alguna manera generan una provisión de recursos sociales, sanitarios, educativos, y de alguna manera tratan de equilibrar la distorsión del mercado a través de una provisión positiva de recursos públicos, ¿no? Y en el siglo XXI yo lo manifiesto con el valor del empoderamiento. Eso es muy interesante, porque de alguna manera trastoca toda nuestra comprensión de la intervención entre el Estado y las personas. Ahora realmente se produce una verdadera transferencia del poder que pasa a las personas. Y por tanto, la posición del gobierno, la posición del Estado, ya no de alguna manera conceder o otorgar una posición de prerrogativa, de preferencia respecto a la ciudadanía, sino son ahora los ciudadanos los que de alguna manera se arropan del poder de empoderarse, de obtener el poder sobre la decisión de sus propias vidas, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista social. Es, digamos, el marco que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando en el siglo XXI, que de alguna manera nosotros, cada uno de nosotros, las personas del siglo XXI, queremos ser dueñas de nuestras propias vidas, en lo individual y en lo colectivo. Eso genera un nuevo marco social que lo hemos descrito ya, la emergencia social del conocimiento. La sociedad del conocimiento crece en red, nuestras nuevas sociedades son en red, eso significa que el conocimiento, la información se comparte en red, nuestra estructura de organización tiene que ser basada en red, en la capacidad de relacionarnos todos con todos, y también las empresas, las sociedades, los gobiernos, los estados, las administraciones se tienen que de alguna manera organizar y ordenar en redes. Porque básicamente las personas capacitadas y empoderadas exigen relacionarse libremente en un contexto en red abierta. Igualmente, desde el punto de vista político, en un nuevo contexto político, la base es la configuración de nuevas futuras democracias deliberativas, que de alguna manera la experiencia, os lo explico, la experiencia de California. California es uno de los países más ricos del mundo. Si se hubiera escindido, no va a pasar, si se escindiera Estados Unidos sería el quinto país del mundo, y ahora la dimensión de lo que está hablando. California era uno de los estados más ricos de Estados Unidos, gobernado por el Partido Republicano, por el actor. Abrieron, no me acuerdo el nombre, abrieron la participación de la ciudadanía de una forma masiva, sometieron infinitas decisiones, digamos, a la deliberación compartida del conjunto de la comunidad californiana, y eso ha acaparado la quiebra más severa del estado de California, que no sé cuántos años, cuántas décadas tardará en recuperarse, simplemente porque la mayoría de las personas adoptaban decisiones cada vez más blandas. De alguna manera, cada vez las decisiones que se adoptaban de alguna manera exigían menos obligaciones individuales. De alguna manera, la administración del espacio público exige también determinados sacrificios y también decisiones duras y contundentes, lo estamos viendo ahora, ¿no? Y evidentemente los procesos deliberativos, si no todo el mundo tiene la formación adecuada, y por el juego de intereses que es tan complejo, de los intereses de las minorías con la mayoría, evidentemente acabó en la quiebra del Estado de California. Es una experiencia analizada ampliamente por la comunidad política, por la ciencia política, donde de alguna manera cuestiona los procesos deliberativos masivos de una forma demasiado frívola, demasiado ligera.
Sin embargo, es verdad que también contamos con la experiencia, por ejemplo, en Suiza o Alemania, que llevan ya 7 años, desde el año 10, propiciando modelos de voting de forma intensa. Por ejemplo, Alemania en el último año ha sometido decisiones políticas, en torno a 60 decisiones políticas, igual que los suizos, son muchísimas decisiones políticas que se están adoptando a través del referéndum cotidiano, donde la ciudadanía se posiciona. Y además, estos gobiernos, de alguna manera, queden habilitados a tomar decisiones relevantes para la ciudadanía si no cuentan con un concurso también. No es una deliberación, digamos, extendida, pero sí de las decisiones relevantes que afectan a su ciudadanía. Y ahí la experiencia es positiva. Y lo decimos básicamente por dar una pincelada, porque los nuevos ciudadanos cada vez estamos más capacitados, cada vez conocemos más, entramos en internet, preguntamos a Google, nos relacionamos unos con otros, nos situamos, nos organizamos a través de Facebook, montones de redes, y todo esto además, las nuevas poblaciones jóvenes, todo ese, digamos, el escenario, el entorno donde se sitúan y cómo funcionan. Y esto va a alterar profundamente todo el contexto donde nos situamos. Las personas, como decimos, son más capacitadas, tienen más autonomía vital, más empoderadas y más independencia social. No quiero insistir, cuando hablamos de las personas del siglo XXI, se han de alguna manera fortalecido todos sus capitales. Y queremos ver el potencial que tiene una persona actualmente con respecto a lo que tenía en el siglo XX o el siglo XIX, tiene mucho más capacidad intelectual, se estima que en 100 años el hombre ha incrementado su nivel de inteligencia en 20 puntos, capital físico, la salud, hace un siglo vivíamos 40 años, vivimos 80, los andaluces vivimos 80, las mujeres andaluzas 84, y presuntamente va a subir la expectativa de vida de forma importante en las próximas décadas. Igual, capital financiero, capital social, capital emocional, es decir, el hombre del siglo XXI es un hombre mucho más desarrollado, lo que hablamos un hombre aumentado, ¿no? Por decirlo de una manera, en relación con lo que llamamos la realidad aumentada. Nuestra realidad de alguna manera nos ha hecho aumentar nuestras capacidades en todos los sentidos. La capacidad de vida, la capacidad de acción, la capacidad de libertad, y eso genera personas más educadas, preparadas, y esto es lo que está conformando, digamos, todos los cambios que estamos soportando porque es la vida. Eso genera unos nuevos procesos de participación, que os reflejo brevemente. Hoy día el marco, de lo que nosotros hemos trabajado en los nuevos marcos conceptuales de participación, nosotros hemos trabajado el capital de comunicación, que significa los ciudadanos necesitan que se les informe, que se les comunique y que se sea transparente, que se explique lo que se está haciendo. A su vez se desarrolla un nuevo capital deliberativo, que es conocernos, reflexionar en común, comprometernos, deliberar en común, tomar acuerdos en común, capital cooperativo para edificar y hacer cosas en común, y lo que es el capital de co-creación que nos referimos, que es empoderar, innovar, co-crear, ¿no? Esto, digamos, el marco conceptual que nosotros hemos configurado para comprender cuáles son las necesidades de los nuevos ciudadanos en los nuevos contextos administrativos y gubernamentales. Eso se materializa en una serie de modelos de participación que hemos venido trabajando y se materializa en un montón de variables que no podemos entrar a analizar, pero pues, es interesante. En co-creación pues, significa que tenemos que desarrollar líneas de innovación social, personalización del servicio público, plataformas de co-creación, laboratorios ciudadanos, rentabilidad social de los servicios, laboratorios ciudadanos, hay que ir al sistema de cogestión, pues una serie de variables. Este modelo radial nos permite ir evaluando cómo se va avanzando en todo lo que son las capacidades de los modelos de participación de la ciudadanía en las políticas públicas que le afecta y le interesa. Simplemente quería que comprenderéis que todo el modelo de participación de alguna manera hay que reconducirlo a un proceso muchísimo más complejo donde intervienen distintos elementos capitales relevantes. Os he estado explicando hasta ahora cuál contexto nos situamos. Y bueno, y lo que nos interesa realmente es cómo esto va a hacernos cambiar, o cómo nos tiene que hacer cambiar, porque todavía nos queda cómo cambiar, ¿no? Mucho por cambiar, ¿no? Y serían nuevos paradigmas donde nos vamos a situar. Realmente todos estos cambios van a transformar todo nuestro sistema democrático, que lo están transformando casi al día. De hecho nos encontramos en un contexto de mucho cambio, mucha adaptación, mucha incertidumbre. Es difícil definir los modelos a los que avanzamos. Ahora hay una intensísima interdependencia, lo que pasa en un sitio puede afectar a todo. La verdad que hay enorme imprecisión de cómo se van ingestando las cosas. Después va a cambiar toda la práctica del gobierno, el ejercicio de la administración y en general toda la acción pública. Pero va a cambiar toda la acción pública, como está cambiando toda la economía, toda la acción social y todo el escenario.
Es decir, la sociedad del conocimiento está transformando radicalmente la forma de vivir, de estar, de trabajar, de pensar de los hombres con respecto a su referencia anteriores instituciones. Y básicamente lo que ha sido, digamos, el promotor ha sido la tecnología de la información y la comunicación. Esto no quiero insistir, básicamente las personas cada vez se emancipan más, se hacen más independientes, la sociedad se politiza cada vez más, politiza entendido de que asume los asuntos públicos como carácter personal y cada vez pierde más capacidad de dolor. Es una reflexión que se adopta, que se estima en la mayoría de los informes prospectivos. Nos guste o no guste, describo lo que se dice en el informe. Que de alguna manera, el hombre de alguna manera, ahora lo veremos, las fórmulas que se damos son fórmulas basadas en los propios intereses. Se dice que el siglo XX ha sido el siglo de la idea y el siglo XXI será el siglo del interés. La idea no se para y los intereses no unen. Eso es una reflexión general, ya veremos lo que pasa. Pero más o menos comprendamos muchas veces eso de perder ideología, la gente eso le cuestiona una incertidumbre o no tan conforme, depende de la posición ideológica de cada uno, pero las perspectivas lo canalizan y cada vez más el hombre del siglo XXI le interesa menos el posicionamiento ideológico, sino le interesa más la solución de los intereses colectivos. La democracia cada vez tiene que ser y es más participativa, el gobierno cada vez se abre, se influye. Abrir significa no solo que informa, se hace transparente, abre las ventanas, sino que deje que entre los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que entrar en los gobiernos, tienen que entrar en la administración, formar parte de los propios procesos de co-creación, de creación, de definición, de seguimiento y de rendición de cuentas de la acción administrativa pública. La administración cada vez se tiene que convertir en una organización basada en innovación, ahora lo explicaremos por qué es así, y en la gobernanza como modelo relacional es la que se impone. Por alguna manera, la gobernanza, hacemos algunas reflexiones, se convierte en un elemento rector. La gobernanza básicamente lo intentaría el gobierno de todos para todos. Es decir, el gobierno no lo podemos ceder a unos pocos, sino los gobiernos lo tenemos que practicar entre todos, porque en anima afecta lo que se decida en salud, en educación, en el tráfico, en las políticas locales sobre todo, y en todo. Y por tanto yo no voy a hacer sesión de intereses tan relevantes para mi vida que yo no tenga nada que apuntar o que decidir, ¿no? Y por eso la gobernanza depende, la práctica de la gobernanza depende de que haya un proceso de información real, de transparencia manifiesta y de participación. La gobernanza, os explico, eso hace cambiar todos los roles de las políticas públicas. Este es un informe de gobernanza para la salud en el siglo XXI de la OMS, Oficina Regional, y los roles de las políticas públicas de alguna manera han cambiado con respecto al siglo XX. Nos corresponde a los poderes públicos regular, proveer bienes y servicios, administrar recursos y misiones públicas, pero también ser socio colaborador multisectoriales, facilitador de la innovación social y empresarial, facilitador de la acción social y rendición de cuentas. Digamos que ese es el abanico de los nuevos roles de las políticas públicas que se aplican. En este informe que os digo es muy pequeño, no se ve bien, pero bueno, creo que tenéis la presentación. En este esquema, en esta topografía que nos presenta este informe de Goberman en el siglo XXI, de la salud, de la OMS, es muy interesante porque primero nos describe los drivers, los impulsores conceptuales, y este contexto, ¿qué es lo que lo va a impulsar? Bueno, y ellos dicen, primero la interdependencia, porque cada vez todo está interconectado, la salud está interconectada, sobre todo a la educación, a la vivienda, a las políticas públicas de urbanismo, de saneamiento, bueno, todo está interconectado. De hecho, posiblemente las medidas de salud más relevantes que se puedan adoptar en el orden del sector educativo. Así es. Y digamos, el contexto social es que va a determinar el ámbito de salud de cada uno. Sabéis que un ciudadano o una ciudadana de los Remedios vive 10 años más que un ciudadano de la Macarena. Básicamente por cuestiones estrictamente sociales y de educación. Bueno, como veis, todos estos elementos cada vez son más interdependientes, todo está muy conectado. Los análisis que se hace siempre de perspectiva y sobre todo los nuevos análisis de pensamiento son sistémicos. Nunca se aborda de un punto de vista, sino de un conjunto multivariable. Cada vez son más complejos, la sociedad del siglo XXI es muy compleja. Las nuevas soluciones nunca van a ser sencillas, nunca van a ser simples, cada vez son más complejos, requieren una inteligencia cada vez más desarrollada y por tanto soluciones frívolas, ligeras
o no pensada no tiene sentido, y cada vez se va a procesos más de coproducción, hacemos en común. Esos son los nuevos elementos, los drivers contextuales que nos definen desde la Organización Mundial de la Salud, y eso construye una gobernanza que se llama dinámica, siempre fluida, nunca estable, nunca fija. Por eso los nuevos modelos administrativos cada vez tienen que ser más basados en la experimentación, carácter fluido, adaptación, flexibilidad, a ver algunos elementos. Y habla de gobernanza inteligente para la salud y bienestar. Y esta gobernanza inteligente comprende una serie de variables que, como veis, incorpora abiertamente toda la acción de la propia sociedad. Necesitamos gobernar con la colaboración, a través de la comunicación, confianza, compromiso, cada vez más mediando el compromiso ciudadano. Si no hay compromiso, si hay desafectación, las políticas públicas tienen poco futuro. Tenemos que gobernar combinando cada vez más regulación y persuasión. La regulación dispositiva no tiene sentido, sencillamente porque el ciudadano del siglo XXI no la va a atender, no la va a cumplir. O la lleva al Código Penal o no la va a cumplir, porque si no está comprometido, no la entienda válida, no le va a dar valor. Procedimientos sancionadores de la administración tenemos miles. La mitad no sirve para nada, por eso no se aplica porque no tenemos capacidad coercitiva de personas independientes. Y no podemos. O lo llevamos al Código Penal, que tenemos un Código Penal, no sé cuántos cientos de artículos, o no se puede imponer conducta ciudadana sino a través del compromiso de la persona. Y combinando regulación y persuasión. Eso nos daría sentido a los nuevos métodos que se llaman los NAL, no sé si lo conocéis, son nuevas metodologías que ha desarrollado Estados Unidos, Inglaterra, y básicamente con el conocimiento que tenemos de la neurociencia se genera una neuropolítica que nos permite determinar condicionamientos colectivos en función de pequeñas medidas de acomodo o de afecto. No tenemos tiempo para explicar eso, pero es muy interesante que también en la administración cada vez más acojamos medidas de persuasión para la construcción de intereses colectivos relevantes. Hay muchísimos. Por ejemplo, el Cameron tiene una unidad de neuropolítica para la salud pública. En Inglaterra, pues, medidas que conocemos, por ejemplo, para la prevención del embarazo adolescente, sabemos que solamente la experiencia contada por un adolescente que ha tenido un embarazo y ha sufrido todo un proceso, ha vivido todo un proceso de embarazo, son las que tienen capacidad de impacto para prevenir a la futura adolescente que se pueda ver sujeta por esta situación, básicamente. Y de eso conocemos, hay imágenes sobre la forma para alimentación y para fumar, muchísimas. Hay una que os explico que brevemente la entenderé. En Estados Unidos la donación de órganos es libre, no es obligatoria con nosotros. Básicamente nosotros, por la ley, todos somos donantes, aunque en el último instante tomamos la decisión, ¿no?, de los familiares que tengan esa disponibilidad. En Estados Unidos no era así, solamente el 20% de los estados americanos, 20 y tantos, se declararon a favor de la donación, por tanto de los muertos solamente el 20 y tantos que habían fallecido podían ser sujetos de donación. En la renovación del carnet de conducir establecieron una nota al final dando cuenta de los muertos y heridos por accidentes de tráfico en el último año en Canadá. Han muerto 30.000 personas, han tenido accidentes 500.000, si hubiéramos tenido órganos suficientes, muchos de esos muertos de esos heridos previsiblemente se hubieran recuperado. Eso nada más, hacer una más sensible de la realidad que hay detrás del accidente de tráfico a la población, incrementó en el doble el número de donantes de órganos en Estados Unidos. Eso es básicamente un condicionamiento positivo que facilita una toma de decisión colectiva que beneficia el ámbito colectivo. Por eso también hay que de alguna manera equilibrar la persuasión con los procesos deliberativos. También ellos dicen que hay que gobernar a través de agencias independientes. Hay agencias independientes significa gobierno muy abierto, muy interrelacionado, ¿no? Y después gobernando, mira lo que dicen, con políticas adaptativas, estructura elástica y protectiva. Sobre esto vamos a reflexionar un poquito. De alguna manera se le impone una gobernanza cada vez más global. Hablamos de gobernanza en una esfera de poder, tenemos que gobernar todos con todo nuestro entorno. Después hablamos de gobernanza multinivel, sí, pero nos tenemos que relacionar administraciones locales, administraciones regionales, administraciones del Estado, administración europea. Tenemos 5 administraciones en España: municipal, provincial, regional, autonómica, nacional, europea.
pero hoy día hablamos de gobernanza global, porque también está la internacional. Entonces hablamos de gobernanza global. Cuando tenemos que gobernar, tenemos que ver todos los perfiles y todos los actores que intervienen en los procesos que nosotros queremos hacer. Cada vez la gobernanza tiene que ser más inteligente, porque cada vez más complejo toda la acción de gobierno, porque hay muchos actores muy activos. Y por tanto, la comprensión de estos elementos cada vez se hace más inteligente. Y a su vez, el último informe de la OCDE insiste en la importancia de la nueva sociedad del conocimiento de lo que se llama la gobernanza inclusiva. Uno de los grandes riesgos de la sociedad del conocimiento son las grandes brechas cognitivas, no ya tecnológicas, no ya del cable, no es que lleve el cable, es que el que no lleva el cable ahora mismo es que pierde la capacidad de conocer y de comprender sociedades tan complejas donde el acceso a la mayoría de sus libertades, sus derechos van a estar asociados al manejo de determinadas tecnologías. Y si no manejan determinadas tecnologías, eso genera una verdadera brecha cognitiva que será muchísimo más severa que el alfabetismo en el siglo XX. Porque la capacidad de interactuar con su entorno, sobre todo donde se van a desarrollar muchísimo las inteligencias ambientales y todo lo que es la inteligencia artificial, eso en Japón ya se ve, ya lo podéis ver. La persona que no tenga una dotación mínima de conocimiento para enfrentar ese entorno va a tener verdaderas dificultades. Por eso uno de los grandes retos que asumimos en las nuevas sociedades, y lo estamos soportando en España, es una nueva gobernanza inclusiva, que incluya a todos. Otro elemento capital es toda la evaluación de políticas públicas. De alguna manera, la propia legitimación de las políticas públicas se construye con la capacidad de compartir la decisión de las políticas con la propia ciudadanía, el desarrollo de las mismas y su rendición de cuentas. Os lo digo de forma rápida, los gobiernos necesitan explicar, tomar decisiones, rendir cuentas a la ciudadanía, adjudican a los gestores fondos, gestionan y aprenden, y la sociedad controla, conoce y servicios. Hoy día, hasta ahora y todavía, la mayoría de las políticas públicas son definidas por los responsables políticos o la jerarquía, alta jerarquía de la política. La mayoría de nosotros que hemos tenido responsabilidades técnicas en la planificación, básicamente con muy buena fe y con buena voluntad, investigamos, estudiamos los grandes referentes, veíamos lo que hacen los otros y de alguna manera hay un análisis, digamos, intelectual, científico de lo que se podía hacer. Pero eso ya no vale. Ya no vale porque sencillamente la ciudadanía quiere participar en ese proceso decisorio, quiere formar parte del propio proceso, quiere que sea contada en los procesos de evaluación. Nosotros estamos definiendo desde el Instituto de Administración Pública para el conjunto de la Junta de Andalucía un nuevo sistema de evaluación de políticas públicas que básicamente lo construimos sobre tres realidades. Primera, que las decisiones políticas tienen que venir dadas por el conocimiento científico, por la evidencia científica, por las buenas prácticas relevantes que estén acreditadas. Se está trabajando, por ejemplo, en un plan de obesidad, en una ley de obesidad. Lo lógico es que primero estudiemos cuál es el conocimiento científico que ahora mismo es relevante sobre la obesidad, porque podemos establecer medidas que realmente el conocimiento científico nos están indicando por el contrario. Como el conocimiento científico cada vez se renueva de forma más intensa, eso exige una conexión permanente de la decisión política con el conocimiento científico, porque si no podemos tomar, nos pasan muchas decisiones políticas al margen del propio conocimiento científico o la evidencia. Después, cada vez más la evaluación tiene que estar apegada a la participación. No podemos tomar decisiones políticas que no participen, que no tengan el concurso de la participación, al menos de los actores más relevantes, la ciudadanía en su conjunto, si es posible, depende del ámbito de la política. Y segundo, cada vez tenemos que establecer métodos de evaluabilidad que permitan de alguna manera establecer sistemas que nos permitan garantizar la coherencia, la disciplina, la transparencia y la dación de cuentas de lo que hacemos. De alguna manera, los responsables públicos nos tenemos que desnudar ante la ciudadanía, explicando lo que hacemos y lo que realmente podemos hacer. Muchas veces la planificación política se convierte en programaciones de deseos, de intereses generales, pero realmente no obedece a una administración de recursos escasos, como ahora veremos, para la solución de problemas que nuestra capacidad de intervención, como en la mayoría de los casos, es moderada. Modelo de evaluación, bueno, estamos trabajando en el Instituto Modelo de Evaluación, no podemos tampoco avanzar. Y esto también, de alguna manera, hemos visto los cambios en los gobiernos y los cambios en la administración, pues igual, nos pasa igual. Y eso es un proceso que todos estamos viviendo. Estos cambios que se están originando nos están alterando también nuestro proceso administrativo. Administraciones que han sido prestadas básicamente a finales del siglo XX, caracterizadas básicamente todavía en los procesos burocráticos de uso de recursos masiva de procesos. Hoy día eso ya no tiene sentido,
porque los procesos repetitivos lo hacen las máquinas, lo hace el software, lo hace el desarrollo informático. Hablaba Teresa de descargar las cargas burocráticas simplemente que desplazarla a una máquina que la haga, y las personas tienen que estar diseñando nuevos elementos, nuevos pensamientos, nuevas formas de solucionar, avanzando en nuevas alternativas, más que reproducir procesos idénticos. Y nuestra organización, una organización burocrática, que ha evolucionado a una organización de managers, pero nos situamos en una sociedad de la innovación. La sociedad de innovación, aquella que se caracteriza por un cambio permanente. Cambio permanente. Es la única manera de extender el desarrollo de los 1.500, 2.000 de los países desarrollados a los 7.000 del mundo. Innovar. Y eso va a cambiar toda la cultura de la administración, nuestra organización, nuestra estructura, está cambiando lentamente, pero tiene que cambiar, en la forma de hacer las cosas y en la forma de relacionarnos con la ciudadanía. De alguna manera, en la perspectiva se dice que hemos evolucionado de un Estado-nación, básicamente se caracterizaba en derecho, estudiamos, es una soberanía, un poder aplicado sobre un territorio, esto es un Estado-nación, eso ha transitado hacia un Estado-servicio. A mí ya no me interesa tanto que usted conserve el territorio, sino que me interesa que me preste servicios, me garantice la educación, la provisión de los servicios públicos, se genera a través de los estados sociales de mediados del siglo XX, y hablábamos de Estado-servicio. Y hoy día hablamos de Estado-solución. A mí no se trata ya que usted me dé los servicios que usted quiera, si usted me tiene que solucionarme los problemas de mi vida para que yo pueda desarrollarme de forma más amplia posible, ¿no? Y hablamos de nuevo Estado-solución. Y los estados de las administraciones soportamos una situación muy complicada. Cada vez más sufrimos, y eso yo creo que todos somos testigos de lo mismo, sufrimos una demanda desproporcionada, cada vez tenemos más ancianos, menos empleados, sabéis que tenemos una de las poblaciones más empobrecidas del mundo, la edad media de España está en 43 años, la edad media, por ejemplo, de Nigeria, que la más baja es 18 años. Somos los terceros del mundo, después de Japón y Alemania, más envejecidos, eso va a tener un impacto muy severo en todo lo que la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, y lo vamos a ver muy pronto, porque la curva de desarrollo intensa empieza desde ya, desde el año 10 al año 30. Cada vez tenemos también menos recursos, para que den una idea del impacto de la crisis que nos ha representado. Los presupuestos del Estado de este año, del año pasado, son los mismos que los que teníamos hace 10 años, igual que la Junta de Andalucía. Yo no sé, soy del ayuntamiento, pero imagino que primo hermano, así que tenemos los mismos recursos que hace 10 años para atender necesidades crecientes, pero mucho más intensas por la dependencia, por los servicios sociales, por la sanidad, por la educación. Y los presupuestos, si lo analizáis directamente, por ejemplo, de la Junta de Andalucía paga 3.000 millones de euros, cuando hace 10 años pagábamos 1.000. Bueno, hace 10 años se generaba déficit, ahora no podemos generar ningún déficit. Como veis, la contención de los gastos públicos, que va a ser permanente, y básicamente por la crisis económica y también por un nuevo contexto del orden mundial, para que lo entendáis también. En el año 2000, el 51% del PIB mundial lo tenía Estados Unidos, Europa y Japón. 51%, en el año 2000. China y la India el 16%. En el año 2040, que ya en 2 días, Estados Unidos, Japón y España tendrán el 25%, y China y la India el 50%. Hay una redistribución masiva de recursos del Estado. Se espera en el informe de megatendencia del Centro de Investigación Norteamericano, se estima que de 2015 a 2030, es decir, en 2 días, 2.000 millones pasen a clase media. Hay 4.000 millones de personas en clase media. Clase media que tiene suelta la vida. Tiene educación secundaria, sanidad, casa, electricidad, agua y características básicas. 4.000 millones. Si hay un progreso importante de los países en desarrollo, en detrimento evidentemente de los países desarrollados. Y básicamente estamos soportando las tensiones de lo que significa una distribución masiva de recursos en el conjunto del mundo. ¿Y eso qué significa? Que sociedades como la nuestra, muy envejecidas, con una gran tendencia por la competitividad internacional de la economía, se van a ver con administraciones muy presionadas, porque van a tener que ofrecer muchos servicios con pocos recursos. Y eso es la misma función, innovación al cubo. Es decir, que lo que hacía nosotros en información, nosotros lo que hemos incorporado innovaciones docentes, teleformación, fibra, incorporar innovaciones que nos permiten incrementar nuestra capacidad de horas lectivas. Hemos pasado de 1 millón a 2 millones de horas lectivas, básicamente incorporando innovación, costando lo mismo, porque es que no tenemos más. Ni tenemos, sino no esperamos que tengamos más, por lo menos en un futuro previsible, por mucho que el crecimiento siga aumentando. Bueno, hay una serie de variables que de alguna manera nos van a situar en situación de importantes tensiones entre las administraciones, las necesidades que tenemos de atender,
y la exigencia que los ciudadanos nos van a exigir. Y esos son los caminos que nos exigen el desarrollo de la innovación. Hay un nuevo término inglés que habla de lean government, que básicamente como administración sin grasa. Y de alguna manera el ejercicio que tenemos que hacer a todas las administraciones es centrarnos en lo esencial. Centrarnos en lo esencial. De alguna manera exigir el máximo valor público de toda la entrega que hacemos a la ciudadanía, y para que esa entrega tenga el máximo valor público y sea lo más efectiva posible, tiene que estar muy conectada, muy participada por los ciudadanos. No podemos estar improvisando, no podemos estar ideando, no podemos estar programando desde el punto de vista de los manuales, sino que antes de hacer algo hay que preguntar a los ciudadanos que con lo que tenemos, qué podemos hacer, cómo lo hacemos de forma compartida, facilitando la acción de la propia ciudadanía. Cada vez vamos a tener que haber desarrollo de, digamos, de coparticipación, de concurso, de co-creación, llamarlo como queráis. La atención a la dependencia se va a situar en una situación de extrema dificultad dentro de 10 o 15 años en España, porque en Andalucía y en España, porque las tasas de personas mayores de 65 años van a llegar al 36%. En Andalucía hoy ya mueren más que nacen, y si estamos en un proceso ya de crecimiento y lo que se espera en 10 años si no surge ningún elemento demográfico relevante. Y bueno, y eso nos exige pues la transformación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues transformar las organizaciones de alto rendimiento, atender demandas crecientes con recursos cada vez escasos, y a su vez, siempre el doble trazo, propiciar, aceptar el rol proactivo de la ocupación activa del espacio público por la ciudadanía, no tener miedo, permitir que la propia ciudadanía desarrolle parte de los procesos digamos, de provisión de recursos, de servicios, y generar contextos facilitadores para lo que se llama una administración compartida. Y todo esto tiene muchísimo más sentido en las administraciones locales, porque de alguna manera la presencia, la intervención de la ciudadanía es directa y presente en cada instante, ¿no? Los principios básicos de una nueva administración, os doy alguna idea, tampoco os quiero cansar, pues se centra plenamente en los ciudadanos, más que nunca, porque es que no tiene para más, es decir, tiene que generar una administración sin grasa, donde todos los recursos tienen que destinar y donde están las necesidades más relevantes, se genera el máximo valor público, esto tiene una serie de posibilidades. La obtención de resultados se convierte como obsesivo, pero tenemos que medir nuestros resultados, tenemos que evaluarnos para saber realmente, porque muchas de las políticas sencillamente son fallidas. Muchas de las cosas en las que gastamos dinero sabemos que no sirven absolutamente para nada, pero la inercia nos hace seguir así 20, 30, 40 años gastando dinero en cuestiones que sabemos que no sirven absolutamente para nada, pero no la evaluamos, y sencillamente seguimos haciendo lo mismo porque se viene haciendo, y la innovación implica repensar todos los días lo que hago, repensarlo y hacerlo de nuevo, empezar de nuevo, partir folio y empezar de nuevo, y esto es difícil, es duro, no hemos estado preparados, pero no hay más vía. Comprometido con la eficacia, con organizaciones innovadoras y flexibles y trabajando desde espiral. Os doy una variable, por ejemplo, también de nuevo elemento de la administración de alto rendimiento. Bueno, no quiero cansar con esto, lo dejo por si os interesa, pero evidentemente tenemos que cambiar toda nuestra arquitectura. Nosotros hemos construido una arquitectura administrativa basada en la reproducción de procedimientos masivos y eso ya no tiene sentido. Eso va a ser una máquina, afortunadamente. Lo explico mucho, los norteamericanos, las grandes multinacionales, tienen una figura que se llama el destructor administrativo, que es una persona que está vigilando los procesos de la empresa y en el momento que un trabajador hace 2 o 3 veces lo mismo, va, interviene, lo mete en máquina y dice algo nuevo, aporta algo nuevo a la empresa. Eso en la administración, por lo menos la Junta de Andalucía, le falta más de un destructor administrativo, porque muchos de nuestros procesos son evidentemente reproducciones. Pero necesitamos muchos destructores administrativos que nos enfoquen lo relevante, nuevos valor añadido, nuevas ideas, nuevas soluciones que aporten más valor, porque las tensiones que tenemos que soportar ya y las que se nos vienen son intensísimas. Y esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo avanzamos? Pues avanzar es muy complicado. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural profundo, son 20 años. Nadie ha acertado todavía. Hay estados que están evolucionando de forma mucho más favorable, evidentemente. Nosotros somos más tranquilos, más pasivos. Nosotros hemos evolucionado muchísimo en la administración electrónica, pero los cambios, digamos, culturales sobre la innovación son muy distintos. Tened en cuenta, por ejemplo, la economía, la crisis económica de las últimas décadas, de alguna manera, ha disuelto el 20% de la empresa andaluza. El 20% de la empresa andaluza han desaparecido, sencillamente porque no han incorporado la innovación. Y si tú haces un paraguas, es que hay un paraguas chino a 0,30 céntimos.
Tú aquí no puedes hacer un paraguas a 0,30 céntimos. O haces un paraguas con un testigo electrónico que se abra solo, haga 20.000 funcionalidades, que el chino no lo puede hacer, o tú no vendes paraguas. Si no incorpora innovación en sectores tan competitivos como ahora mismo es la economía mundial, simplemente tú dejas de hacerlo, porque otro lo hará más barato o otro lo hará con mayor funcionalidad. La administración no hemos tenido esa presión directa, pero indirectamente la presión es enorme. Y cada vez más vamos a soportar la presión de ciudadanía, descontenta, desafecta, porque no le damos solución a sus propias necesidades, sobre todo porque hay que estar presente en esa toma de decisión. ¿Cómo avanzar? Pues yo recomendaría, como lo están haciendo, y ya termino con la botella, como lo están haciendo el gobierno de Singapur. Primero, generar una administración abierta, una administración pública mucho más abierta y organizarla en red, con gobiernos compartidos. Bueno, las cosas que hemos dicho, no quiero cansar de esta idea, tenemos que abrirlo. Abrirlo significa no solo abrir las ventanas, sino que permitir a los ciudadanos, la voz de los ciudadanos, compartir decisiones con los ciudadanos, analizar las necesidades, analizar las expectativas. Todo esto siempre se dice, es que no participa en el gobierno. Bueno, también nosotros, si nos topamos los oídos, no nos enteramos. Y hoy día la audición es mucho más compleja. Hoy las empresas, cuando quieren vender, hacen análisis de redes, análisis de expectativas, y se están permanentemente buscando, digamos, ciencia, conocimiento, disciplina, que le permita testar qué es lo que está pasando para ellos atender esas necesidades. Eso nosotros habitualmente no lo hacemos. Y ahí tenemos un gran pérdida de lo que realmente está pasando, ¿no? Y todo esto nos permite de alguna manera construir políticas mucho más facilitadoras, mucho más persuasivas. El orden y mando ya no tiene sentido. Nuestras organizaciones tan jerarquizadas, tan basadas en el control, no tiene sentido. La innovación solamente corre por las venas de la libertad, el control, la jerarquía. No sirve, no es útil. En el sistema anterior sí, pero ya no vale. Por mucho que nos guste, no vale. Tenemos que cambiar. Tenemos que revisar la jerarquía, tenemos que apostar por la libertad de desarrollo de la innovación, no sujetan al control, sujetan a la rendición de cuentas, la evaluación de desarrollo, evaluación de desempeño. Son otros modelos, otros cambios. Y otra de las medidas es conectarnos socialmente, que eso significa, se habla de repensar un nuevo contrato social. La ciudadanía de alguna manera está dando los primeros pasos para conformar un nuevo contrato social. Digamos, hablamos, los teóricos políticos de derecho hablan de la conformación del contrato social, de alguna manera las obsesiones de mi libertad. Hasta ahora hemos comprendido que el ciudadano hace cesión de su libertad individual en beneficio de un Estado que le provee de seguridad y servicios básicos para él desarrollarse en su vida. Este contrato social se está reequilibrando, el ciudadano dice: yo te cedo parte de mi libertad y parte de mi provisión, pero yo estoy en ese control de la cesión que yo hago, no te lo doy libremente, o no te lo doy votando cada 4 años, sino te lo doy sujetando a un proceso de control, de relación de cuentas, de rendición de cuentas y demás, ¿no? Por eso hablamos de lo mismo, gobierno facilitador. Las políticas se tienen que determinar junto con la ciudadanía y por promover todo lo que es la coproducción. Creo que ahora en la mesa que viene básicamente os van a exponer experiencias de coproducción, que son muchas las que se están desarrollando, son muchas. Lo que pasa ahora mismo lo vivimos como experiencia novedosa, moderna, de los que nos gustan las cosas más basadas en innovación, pero todavía sigue siendo una cuestión accesoria, anecdótica dentro de la dinámica general de nuestra administración. El problema es que tenemos que cambiar toda la administración. Es verdad que es bueno que hagamos punta de lanza quebrando las propias fisuras de un modelo administrativo ya caduco y que transformarlo en otro modelo. Cuando no tenemos certeza de los nuevos modelos, tenemos que hacerlo a través de la experimentación. Hoy las nuevas administraciones no ya nos planifican, porque es muy difícil acertar las grandes planificaciones, sino hacen marcos de actuación y después experimentan, van cambiando permanentemente cuáles son de las decisiones más relevantes, más adecuadas a sus necesidades. Y por último, igualmente hay que cambiar toda la arquitectura, como decía, pasar a la innovación, que es muy compleja. Nosotros estamos desarrollando toda una línea de desarrollo de la innovación en la Junta de Andalucía, básicamente capacitando a las personas. Hemos creado una comunidad de personas, hemos creado un manual de desarrollo de innovación, estamos impulsando a los empleados públicos andaluces a que desarrollen innovación, se atrevan, tengan el valor de desarrollar, que de alguna manera inquieten al poder establecido, a la jerarquía establecida. Estamos con ellos, les ayudamos a acelerar los proyectos, estamos intentando de implementar esos proyectos de alguna manera que la transformación de la propia Junta de Andalucía sea la más arriba. Las personas más activas de nuestra organización, como punta de lanza, penetran las fisuras en nuestro propio proceso, lo que llamamos intraemprendedores, quebramos estructuras rígidas
excesivamente estereotipada que impide una conexión con los problemas de la ciudadanía. Carmen os explicará los ejercicios que hemos hecho de hashtag, de laboratorio con ciudadanos, cómo he desarrollado unos determinados retos con los ciudadanos, las soluciones que se han abordado y algunos elementos que estamos tratando de incorporar. Y básicamente lo estamos haciendo aprendiendo, sabemos muy poco, y la verdad lo que hacemos es actuar, decidir y atrevernos, porque es la única manera de comprender lo que está pasando y cómo podemos dar soluciones más originales. Nada más, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por vuestra paciencia. No sé si he confundido más que ordenado, la verdad que la situación no es fácil, conocemos un poco de nuestro nuevo escenario futuro. Os explico las grandes tendencias que básicamente van a ese horizonte. Gobiernos que cada vez se abren más a la ciudadanía y ciudadanos que cada vez más de alguna manera recuperan los espacios públicos que tanto les ocupa en el futuro. Muchas gracias a todos y quiero por vuestra interés.